Grabación. Y bueno, buenas noches. Ahora sí damos ya comienzo a esta emisión con quizás las siguientes novedades para ustedes. Y es que vamos a retornar a mitad de junio más o menos. Ahora les diremos, porque la próxima reunión nuestra va a ser en París el 31 de mayo, con Carlos Segovia, Mauro Murasawa y Estefan Nadó. Vamos a hacer vamos a registrar ese evento como hicimos el año pasado, pero me parece que no tiene sentido hacer entrar porque va a ser en francés. Y una vez que está grabado, a veces YouTube permite pasarlo al castellano. Tiene un traductor automático. Entonces tenemos que fijar cuándo volvería. 19 Bueno, de junio. entonces, próximo encuentro para andamiajes en castellano, 19 de junio, que vamos a seguir con la lectura de qué es la ecosofía, que me parece un texto bastante interesante. Y entonces ya mismo vamos a comenzar para ahorrar tiempo con lo que seleccionamos para hoy. Eh, Me parece que este texto, que es la ecosofía, tiene la virtud, también por ahí los años de invierno o algunas otras que son entrevistas, de encontrar un Guattari, ¿cómo decirlo? Porque no es que sea menos teórico, más espontáneo. Y en esa espontaneidad tiene como la virtud de mostrarse más al natural, como sin especulación, como hacemos en andamiajes, como que uno esté hablando eh, sin buscar aprobación, reprobación, sino simplemente permitiendo que las ideas puedan fluir. Entonces, en particular, esto que estamos viendo se llama Práctica de lo institucional y lo político, que les quiero recordar, es una entrevista que le hace una de las revistas, que ahora les voy a decir. Es un texto publicado en una compilación que se llama Práctica de lo institucional y lo político, o sea, el mismo título que tiene en castellano, de Ediciones Matriz, de 1985. En esa entrevista, aclara Stefan Nadó, a pie de página, Guattari expone en ese final de los años de invierno que augura la apertura del periodo ecosófico. Su recorrido en el seno de lo que había bautizado a finales de los años 60 el análisis institucional, desde sus primeros años en la Clínica Laborde, fundada en 1953 por Jean Ury, hasta su praxis esquizoanalítica de los años 78, 70 y 80, perdón. O sea que esta es la importancia de este texto, es bisagra en un momento de la producción de Guattari, casi como si desembocara a eso que él llama esquizoanálisis. Y algo de esto vamos a ver hoy también. Así que le voy a pedir a Estela si puede comenzar con la lectura de esta pregunta. Recordemos que estamos bajo la línea de esta lectura zapping. Esto quiere decir que vamos salteando. No hacemos una linealidad, sino que vamos eligiendo casi azarosamente qué partes del texto vamos a leer, puesto que no buscamos la comprensión de una obra completa, que me parece que fue también en gran medida lo que termina estropeando a Freud o Guattari respecto de sus publicaciones, porque es como que los ponemos en el insectario, digamos, insectos muertos, y que después los disecamos, los podemos ver, pero cuando uno pone una mariposa en el insectario, no la puede ver volar. Lo que aprecia es el cadáver de una mariposa. Y creo que con la teoría ha pasado algo parecido. Obras completas de Freud. No son completas, no están completas, porque ningún pensamiento puede estar completo, porque si no deja de ser pensamiento, es como que lo detenés. Un avión en tierra, y bueno, es un avión, pero si no vuela es más parecido a un auto que un avión. Es decir, que es avión cuando vuela. De allí el agenciamiento que un avión produce. Cielo, altura, nubes, etcétera. Lo mismo pasa con las lecturas teóricas a veces. Al sacarlas del insectario, sí, pero está muerta. Entonces vamos a decir, Freud, año 1923, 1924, tres ensayos, tal fecha, y hacemos una lectura de lo que ya no es, donde ya no está, como si viéramos las huellas
pero lo que originó la huella se perdió. En cambio, en esta lectura lo que buscamos es volver ese pensamiento vivo, tratar de traerlo a la vida. Que en realidad los pensamientos no mueren, están allí para ser escuchados y dialogar con ellos. Mueren las personas. Bueno, vamos entonces a esta pregunta. ¿Empiezo? Sí. Vuelvo a esta noción de máquina. Me parece que hubo una manera, para la opinión intelectual, de llevar el antiedipo hacia una teoría del deseo, por oposición justamente a una teoría del sistema, donde el deseo se definiría en el sistema actual y donde aparece solo como algo problemático, ligado en un momento o en otro al estallido de dicho sistema. Entonces, esta historia de la máquina deseante no está estrechamente arraigada en el sistema. Bueno, ahí primer, digamos, señalamiento a hacer es la opinión intelectual. Cuando se habla de la opinión intelectual, se habla de alguna manera de cierto, ¿cómo decir? Polo de poder. Porque lo intelectual produce un mercado, que es el mercado del intelectual. Los libros, Ya no. los libros, los que asisten a la presentación, la venta de ese libro, las editoriales. Y ese mundo intelectual es un mundo que domina el mundo de las ideas. Y aunque parezca una exageración, regulan qué se publica y qué no se publica. De hecho, muchas cosas que por ahí se corren de lo que se supone van a vender, no se publican o deben publicarse por editoriales eh, menos conocidas, más de autor. Es cierto que en la actualidad la cosa va cambiando porque hoy cada quien puede publicar un libro casi de manera autónoma, pero el movimiento intelectual sigue siendo muy fuerte. Y la recepción del antiedipo por ese movimiento intelectual quizás tuvo lo que le pasó al principio a Freud y a Lacan, era rechazado, no era aceptado. Y eso era un problema. Pero aunque sea paradójico lo que digo, cuando fue aceptado, el problema fue mayor todavía, porque se lo envasó. Es decir, cuando Lacan es aceptado en el mundo intelectual, se lo vuelve un producto. Y ustedes ya conocen, o por lo menos muchos de ustedes conocen, el gran horror de Lacan cuando los escritos se publican bajo el título de Lectura estructuralista de Freud. El enojo de Lacan y el pedido de Lacan de sacarlo de la venta, puesto que él no se consideraba un estructuralista. No diría todo lo contrario, pero casi lo contrario. Entonces el mundo intelectual recibe muy mal el antiedipo y lo toma bajo una lógica de sistemas donde el deseo es algo que en el fondo lo que hace es ser disruptivo, rompe el sistema. Casi como que el deseo fuese algo negativo, más ligado a una suerte de pulsión de muerte, de destrucción, como antinómico del yo. Entonces, repito, el mundo intelectual toma el antiedipo, pero como una producción filosófica, porque estaba Deleuze, y no como una producción deseante, le agregaría yo, porque estaba Guattari. Es una verdadera máquina deseante, es una verdadera máquina literaria, el antiedipo, seguido de 1000 mesetas. Entonces, primera aclaración. Vamos a la respuesta de Guattari. La mayor parte del tiempo, los intelectuales en cuestión no han leído o no han querido entender lo que decíamos en esa época post-68. Nuestra concepción del deseo era todo lo contrario de una oda al espontaneísmo, de un elogio a una liberación Esto desordenada. que viene a continuación es muy importante, porque tiene que ver con lo que nos preguntó a nosotros, entre comillas, analistas, y los incluyo porque creo que la mayoría estaba, Carlos Segovia, filósofo, exponiendo en andamiajes, cuando nos dijo, bueno, pero ¿y cómo es poner en práctica esto? Las líneas de fuga, las máquinas deseantes. Él dijo algo así como que es caótico, ¿cómo vivir de esa forma? Bueno, acá está aclarando algo de eso. Dice, no es una oda a algo del orden de lo espontáneo, de lo disruptivo.
Es justamente para señalar el carácter artificial constructivista del deseo que lo habíamos definido como maquínico, es decir, en articulación con los filums maquinales más actuales, los más urgentes. Es decir, que estábamos lejos de Reich, lejos del impulso de los orgones. Bueno, acá hay una llamada a pie de página, no me voy a meter con Reich, pero aclara, creo que en pocas palabras, Stefan Nado, que es quien hace las declaraciones, el orgón es un concepto creado por el psicoanalista Wilhelm Reich para calificar la energía sexual más o menos reprimida de los individuos. Eh, si alguien después quiere decir algo, si lo tiene más presente, creo que hasta había inventado hasta una máquina para poder este, ver esa intensidad reprimida. Bueno, él dice, estamos alejados de eso. ¿Mm? Entonces pregunta, ¿dónde te ubicas ahora por relación a todo lo que has escrito sobre esta concepción del deseo como construido? Y la respuesta es, yo no he cambiado, es siempre lo mismo. Es más bien a los otros, en el fondo, a quienes habría que plantear la pregunta. Sí. Pregunta o dice, siempre en esta concepción, entonces. Y responde, se nos hizo decir cosas completamente chifladas que preconizábamos cualquier cosa, una libertad a todos los niveles, fuera de toda regulación social. Es una proyección, ya que en la época eran ideas a la moda. Claro, por eso dice post-68. Porque una de las consignas del Mayo francés era prohibido prohibir. Es decir, que entonces había un cierto elogio a una libertad eh, ilimitada, que convengamos que puede llegar a parecer como una fantasía que uno tenga, yo quiero poder hacer todo lo que quiero, pero que colisiona con un mundo que ya está ahí y que tiene ciertas reglas. Entonces, cuando uno pensaba que Guattari era una especie de defensor de esa libertad chiflada, como dicen ellos, loca, desordenada, no es el caso. Y yo les recuerdo, para quienes son por ahí más seguidores de andamiajes, que cuando veíamos 1000 mesetas y habíamos visto algo del orden de lo que tenía que ver con las adicciones, que está en 1000 mesetas, Deleuze, Guattari y Deleuze decían como que había un límite, que mañana continúa, que mañana hay que seguir. ¿Sí? Cuando hablaban del chamanismo, de ciertas drogas psicodélicas, mencionaban a Burroughs. eh, Como que una cosa es una experiencia psicodélica y otra cosa es quedarse sin salir de la droga, puesto que entonces no hay mañana. Este hombre criticado, Guattari, como el loquito, fíjense qué centrado, sin embargo, haciendo este tipo de aclaraciones. Mm. En la revolución molecular, pregunta, ¿continúas un poquito, aunque no de la misma forma, poniendo de relieve que finalmente el deseo está del lado de las minorías? Respuesta. El deseo se me aparece como un proceso de singularización, como un punto de proliferación y de creación de posibles en el seno de un sistema constituido. Miren qué diferente concepción del deseo. Primero que en Guattari y Deleuze el deseo no es algo que tiene una falta, no ocurre por una falta. No es que la falta, entonces el deseo. Tiene un carácter positivo. Pero en este sentido que estamos viendo acá, sería doble positivo, porque es una disrupción pero creativa. Les digo que con esto podríamos tener una gran reformulación de la teoría del síntoma y del deseo en Freud, y de ciertas lecturas donde el deseo aparece como algo disruptivo, que conlleva peligros, que más vale no dejarse llevar por eso. Y acá estamos en una concepción casi contraria, o por lo menos que se acerca a un contrario, la aparición del deseo produciendo algo creativo, produciendo una movilidad creativa. Este proceso puede pasar dentro de Este, éxtasis de marginalidad, de venires menores, que desprenden núcleos de singularidad. ¿Qué puede querer decir todo esto en una institución como la BORD? En una secuencia de tiempo en la que todo el mundo se aburre, surge un acontecimiento que sin que se sepa demasiado por qué, cambia el ambiente.
un proceso inesperado conduce a segregar universos de referencia diferentes. Se ven las cosas de otro modo. No solamente cambia la subjetividad, sino que cambian también los campos de posibles, los proyectos de vida. Hasta acá. Este es el punto. Y me parece que aquellos que, no sé, hace tiempo nos dedicamos a escuchar, sabemos que muchas veces lo que produce un cambio en aquellos llamados pacientes, que vienen y se tiran en el diván o cara a cara, pero vienen en esa posición, realmente son casi imperceptibles, son pequeñas cosas las que producen un cambio. No es una gran maniobra, no es una gran interpretación como uno podría haber pensado en la facultad, donde un decir absolutamente específico reveló entonces un cambio en la contabilidad del goce que provocó un cambio en la posición subjetiva, siempre como algo, casi como una jugada genial, un gol de Maradona, donde uno que no es Maradona dice, entonces no puede ser analista, solo puede haber unos pocos elegidos que hagan ese gol. Y acá está diciendo, es algo casi imperceptible, se aburre. Un paciente que diga la verdad que mi análisis no avanza, estoy aburrido, bueno, no venga más. Y de repente se produce algo. ¿Qué me estás echando? ¿Me estás echando entonces? Eso abre otra cosa. Y casi como una maniobra, si se quiere, no calculada. Bueno, mirá, si te aburrís y no pasa nada, ¿a qué continuar? De eso es lo que se está tratando acá. Y ahora vas a tomar acá, mira. Deseo. Pero, he aquí, ¿Mm? he aquí. Ah. He aquí lo que es un proceso de singularización institucional. ¿Es psicoterapia? ¿Obras de caridad? ¿Militantismo? En todo caso, eso modifica en profundidad la subjetividad local, en particular su racismo latente, por otra parte, muy frecuente en los psicóticos. El deseo es siempre así. Alguien cae enamorado de algo en un universo que parecía cerrado y de golpe se abren otros posibles. Esta fórmula de Guattari se abren otros posibles. Se la podría reforzar como llegar a la posibilidad de tener posibilidades. Eso que conocemos como la neurosis es como siempre la imposibilidad. Bueno, el obsesivo en su versión clásica, nada puede, todo está cerrado, no tengo posibilidades. De que se decía antiguamente un deseo imposible, la imposibilización del deseo. Bueno, ahí se está jugando con la posibilidad de tener posibilidades, una apertura. El amor, la sexualidad son solo medios de semiotización de esas mutaciones de deseo, medios de inscripción, como se habría dicho en otra época. El deseo es el hecho de que allí donde el mundo estaba cerrado, surge un proceso que segrega otros sistemas de referencia, los que autorizan, pero nunca nada está garantizado, la apertura de nuevos grados de libertad. Y fíjense qué prudente, la apertura de nuevos grados de libertad, no de la libertad, no de una libertad que termine aplastando, no de esa libertad que lejos de darme me priva. Yo no me acuerdo si en el fantasma, la película El fantasma del deseo, creo que era, que decía, lo condeno a la pena capital, la libertad. Claro, porque la libertad no te deja, es tanto como cuando uno va, no sé, si uno usa la corbata, si te muestran 20 corbatas, y es decir, no me muestres más porque no sé cuál voy a comprar. A ver, quedar atrapado entre diversas posibilidades, que no es igual que tener la posibilidad de tener posibilidades. Ahí está la singularización. El esclavo cuando se queda sin el amo que debe empezar. Claro, claro. Peligro. Sigamos. ¿Se, po- Ya se vamos podrá a un segundito, ¿eh? repetir esta, ¿Qué? esta frase? ¿Se podrá? Amor y sexualidad, ahí fue muy rápido, Ah, pero me parece. A vamos a ver, ir. despacito. El amor, sí. El amor, la sexualidad no son solo No, medios, son solo medios.
Ah, perdón, bueno, léelo vos, vale, que yo estoy pensando en otra cosa. El amor, la sexualidad son solo medios de semiotización de esas mutaciones de deseo, medios de inscripción, como se habría dicho en otra época. Yo creo que acá está hablando de cierto principio de Lacan, no tanto el principio, lo que se debe llamar el Lacan de lo simbólico, de las inscripciones, de las simbolizaciones. Entonces, Alicia, lo que dice es, el amor y la sexualidad son solo medios de semiotización de esas mutaciones del deseo, medios de inscripción. Y sigue, el deseo es el hecho de que allí donde el mundo estaba cerrado, volvemos a la concepción positiva, surge un proceso que segrega, eh, yo creo que acá nos pasa lo mismo con la traducción, es que secreta, no que segrega, porque segrega es apartar y que secreta es producir, que secreta otros sistemas de referencia. Vamos a cotejarlo con el francés, pero estoy seguro de lo que les digo. No, no, vos seguís yo. Va más con abre, ¿no? Y con ¿Perdón? abre, va más con abren, otras Ah, posibilidades, sí, parece, ¿no? claro. Acá estoy llegando, espera, ¿eh? Eso que demoría desemetización, desemetación, es decir, bueno, oui, processus secretant, que secreta, no que segrega. Son ciertos errores graves de traducción, porque no es lo mismo. Porque entonces yo ahora lo vuelvo a leer, el deseo es el hecho de que allí, donde el mundo estaba cerrado, surge un proceso que secreta, en el sentido de una secreción, claro. Que segrega es que aparta, no sé, Separa. en mi castellano, ¿no? Que No, sí, separa, que divide. claro, que divide, y no es eso, porque en francés hay una palabra para segregar. Segregación existe en francés. Y la palabra que están utilizando acá, en el francés, en la edición francesa, acá, espera, Proceso secretant. secretante. Ahí está, Claro, un proceso que secreta otros sistemas de referencia. También podríamos decir que pare, en el sentido de parir, que produce. Me parece que cambia mucho. Yo cuando lo leí en castellano digo, otra vez ya habíamos encontrado esta palabra que no estaba del todo bien traducida y que cambia ¿La misma? bastante. No. Sí, sí, la Ah, misma ¿sí? palabra. Sí. No. No en en otro de las entrevistas. Bueno, seguí un poquito más, Estela. No sé, el Una deseo. de tus proposiciones. Ah, pregunta. Una de tus proposiciones importantes en la revolución molecular habla del deseo. El deseo como habiéndose integrado o como formando parte de y situándose en la infraestructura. Responde. Decir del deseo que forma parte de la infraestructura remite a lo mismo que decir que la subjetividad es productora de realidad. La subjetividad no es una superestructura ideológica. Las viejas estructuras de base, los viejos territorios de referencia ecológicos, antropológicos, con sus sistemas intrínsecos de modelización, fueron desterritorializados por la economía y la subjetividad capitalística. Ahora ya no es como en las sociedades arcaicas, al término de un cursus desterritorializado, de una iniciación local que se deviene alguien o algo. Solo los universitarios creen todavía eso. Fíjense el lugar que le da también al universitario, ¿no? Sí. Es que forma parte de los intelectuales y de ese polo de poder y de ese campo que podríamos llamar del envasado. A ver, yo no tengo una animosidad contra la universidad. A veces pasa, como decía Estela, no es Lacan, son los lacanianos, los fans. Claro, el problema no es la universidad quizás, son los universitarios. Porque la universidad viene de universal, debería entrar todo en la universidad. Es decir, que la universidad debería ser productora de disenso, no de consenso. Ahora el problema es que ¿cómo hace una universidad para tomar examen si produce disenso?
Es decir, al estar institucionalizada y jerarquizada, la universidad necesariamente encuentra el germen de su propia destrucción, porque el que tiene la verdad es el profesor, no el alumno. Pero por eso habla de viejas estructuras de base y Claro, viejos territorios de referencia, claro, ¿no? claro, Que eso en un claro. punto como que te dejan ahí, es como ¿cómo se dice lo que tenía? Un ancla Que las del cual no anclado. podés salir. Claro, y además dice solo los universitarios creen. Y O sea que la universidad se estaría asemejando en esta lectura, insisto, no es una crítica, estamos tomando lo que está diciendo acá Guattari, en el orden de una religión que produce creyentes. Esto a mí me importa mucho y es algo de lo que voy a decir en París. Las escuelas analíticas, bueno, ustedes saben que pertenecemos a la École Lacanienne, corren el riesgo de devenir sucursales de las universidades, lo cual es un gran problema. No porque esté bien o esté mal, sino que porque aquellos que nos gusta la subversión que el psicoanálisis produce, eso impediría esa subversión. Y tiene un grave problema para mí, que bajo el decir soy miembro de una escuela analítica, no importa cuál, pero retengamos escuela analítica, voy a la facultad en tanto que profesor, pero hablo, pero hablo en tanto que miembro de una escuela analítica. Por ende, hay casi algo oximorónico ahí. Estoy acá como miembro de la escuela analítica, pero ocupando el lugar de profesor y después le voy a tomar examen. Es decir, que queda reduplicado el poder de mi palabra. Y queda reduplicado el poder de mi palabra porque estoy hablando en tanto que analista, y acá está el oxímoron increíble, al mismo tiempo que profesor, produciendo casi una obturación de la transmisión y alejándome de la propuesta de Freud, atención libremente flotante, el que sabe es el paciente. Es sorprendente, ¿no? Que una ABC tan simple se pueda escapar entre las manos como si fuera agua, porque de repente el que sabe será entonces el profesor, ubicado en lugar del saber, el alumno quedará en un lugar de producto, como el discurso universitario, discurso muy similar al de la perversión, lo tiro de costado, puesto que el discurso analítico es el anverso del discurso del amo, no del universitario. Entonces, ese es el problema de qué lugar se habla. Y creo que por eso dice, solo los universitarios creen en eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Bueno, seguimos un poquito más y ya después vamos a conversar. Porque quiero avanzar. Espera, vamos a ir acá. Voy a hacer un salto. Página 168. leo. Justamente el deseo. Justamente el deseo de hacer lo que propones es una suerte de decodificación, una toma de conciencia en el sentido de Sartre. ¿No has tenido el deseo de hacer que este tipo de militantismo maquínico, este tipo de trabajo sobre la singularización pueda generalizarse? Y le responde, de 1964 a 1968 hicimos una tentativa de ampliación con la revista Recherche y la FGERI, Federación de Grupos de Estudio de de Estudios Institucionales. no sé qué es. Nos vimos gratamente sorprendidos de ver hasta qué punto personas que no se conocían, economistas, arquitectos, educadores, estaban interesados por estas temáticas. Acaban de escuchar en pocas palabras y simplemente lo que es la transversalidad en Guattari. No pasa por las profesiones. La transversalidad en Guattari no tiene que ver con el título que uno tenga de grado, el doctorado. No, no, no pasa por allí. Es más analista que aquellos que critican diciendo que él no es analista, porque en cierta manera, si ustedes quieren, está haciendo una apuesta a la transferencia, pero es lo que se conoció como transferencia de trabajo, transferencia a un tema, transferencia a una idea. Entonces no importa que uno es economista, otro es arquitecto, el otro es cocinero, el otro no se ponga lo que, colectivero, está interesado en eso y a partir de ese interés podemos construir un diálogo.
que no requiere un saber anterior. Vale. Se discutía sobre la pedagogía institucional y sobre la psicoterapia institucional, sobre la cuestión femenina, sobre los medios de comunicación, etc. Y luego llegó el 68. Mayo francés. Entonces, fuimos completamente desbordados. En todo eso no había nada que analizar ni nada que gestionar. Fuimos arrastrados por los acontecimientos, las consignas incisivas y las manadas Bueno, grupusculares. esto tiene una fuerza. Las manadas grupusculares de grupos. Y la verdad que los grupos han sido siempre, bueno, la psicología de las masas, ¿no? Siempre ha sido nefasto, pernicioso, esa suerte de colectivismo donde somos nosotros, el siniestro nosotros. Alguna vez a Luch le hacía una crítica a Miller, cuando Miller, fundando su escuela, dice nosotros lacanianos. Y a Luch decía el siniestro nosotros. ¿Y qué es ese nosotros? Nosotros los de andamiajes. Si somos todos singularidades distintas. Si cada quien está acá por motivos diferentes. Y el hecho de compartir temas no hace un nosotros. Porque nosotros aplasta la singularidad. Bueno, un poquito más. Es que no sé Pero como dice la canción, dónde. Ah, pero como dice la canción, no me arrepiento bueno, de ahí nada. tengo que decir algo que a Esteban le va a ¿Tiene gustar. energía? Claro. Porque esta La es de una canción de Edith Piaf. Edith Piaf. Rien de rien, nada de nada. Claro. No, A ver, rien de lo rien. perdí. Je ne regrette rien. Muy bien. ¿Qué Oui, está? je ne regrette rien. Está Claro. entrecomillado, que se pierde. Ah, no, está entrecomillado también en el castellano. Pero No me arrepiento de es nada. una Claro. lástima que lo hayan traducido, ¿no? Pero bueno, es la canción de Edith Piaf. Que no es cualquiera Edith Piaf, ¿eh? Edith Piaf es realmente alguien que ha resistido el sistema porque ella cantaba en las calles. Nació en la calle. Nació en la Pero calle. es y un día, ¿te acuerdas? Claro, sí. Íbamos caminando, alquilamos de casualidad en Airbnb, ¿cómo se En llama? Belleville. En Belleville, e íbamos caminando por la avenida Belleville, que es la más grande, que al final se ve la torre, y yo miro así, digo, ¿qué dice ahí en una placa? Y era la casa de ella, de Edith Piaf, donde ella había nacido, ahí en la vereda, Sí, sí, nació. donde Sí, no, nació no, parida porque ahí, la madre salió la y la dejó. parió ahí, no, no la dejó, pero la parió ahí, y bueno, increíble esa mujer. Y la Sí, canción maravillosa. porque triunfó insistiendo y con todo en contra, porque decían que cantaba horrible. Y la verdad es que cantaba horrible. Oh, Esperá, ella la ama. Pero en eso horrible que ella constituye su singularidad, se vuelve hermoso, porque no hay otra que pueda cantar como ella. Y si ustedes escuchan, no muy me arrepiento de pronunciada nada, ella. claro, por otra cantante, que hay un montón que a veces escuchamos, francesa, pueden cantar muy lindo, pero la marca de ella Mm. es fantástica. Bueno, continuamos, pero ya no por ahí. Hacemos lectura zapping. Vamos acá. Página 169. Me pregunta, Por mi parte, la pregunta sí. por mi parte me remite a una pregunta. ¿Es el esquizoanálisis un método? ¿Dónde lo situás por relación a lo que has dicho hasta ahora? Qué bárbaro la pregunta que le hacen, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando ¿Quién dice es el método? ¿Sigue siendo No, es la profesional? revista, No. claro, están ahí. Alguien, no sé Claro. quién, alguien de la revista. Alguien que tiene muy buena lectura de él. Sí. Muy buena La lectura. respuesta es, lo que me parece importante es la introducción de cierto número de dimensiones fundamentales relativas a las singularidades, a los procesos de singularización. Ustedes ya pueden distinguir con lo que están viendo subjetividad como un constructo colectivo. Toda subjetividad pertenece a cierto colectivo. De singularidad que se extrae de lo colectivo, que se extrae de la subjetividad, que no tiene que ver subjetividad con un sujeto, sino con todo un terreno, un territorio, una subjetividad de lo económico, una subjetividad artística, y la singularización, en este caso de Edith Piaf, atravesando esas subjetividades artísticas para poder lograr esa singularidad. Cuando habíamos trabajado con Stéphane Nadeau, esto ya son 2 años atrás, en París,
la revolución molecular, que habíamos trabajado también acá en andamiajes, la película de Buster Keaton, y veíamos El Navegante, y, y veíamos cómo Buster Keaton, que había comenzado con una singularidad, termina aplastado por la Metro-Goldwyn-Mayer, que le hace firmar un contrato de mucha plata, pero que luego empieza a modelizarlo, que luego ya no le permite actuar y hacer el burlesque que él hacía, los sketches que él hacía, y entonces termina luego drogándose, emborrachándose, prácticamente muriendo. ¿Mm? A pesar de que Chaplin le había dicho, no firmes eso, pero bueno, precisaría plata, el alma se vende por plata, y entonces pierde esa singularidad. ¿Mm? Si no se introduce esta dimensión analítica que concierne a la invención de la subjetividad en el seno de las prácticas sociales, se trate de las luchas políticas y sindicales, de las luchas de la vida cotidiana, ecológicas y otras, tenemos entonces el fracaso y la desmoralización seguras. Felizmente, hay personas que a pesar de todo comienzan a darse cuenta de esto. Vean el peso de los verdes en Alemania. Y, ¿Qué? en un principio, el movimiento verde, el movimiento ecológico, Guattari al principio pertenece a este grupo, luego se va a alejar de este grupo. Quizás medio decepcionado porque ve que finalmente, según Guattari al menos, eh, no diría que se terminan vendiendo, pero terminan siendo funcionales al Sí. sistema. Como suele pasar, pues empieza de una manera y luego con el paso del tiempo, no sé, quizás es lo que le pase también a un psicoanalista, que por ahí fatigado con este proceso de producir subjetividades para la singularización, uno diga, bueno, basta, me quedo en la universidad, me quedo en el hospital, me quedo tranquilo, pero por fatiga. No es el caso de Guattari, que hasta su muerte siguió insistiendo en esa forma de pensar. Créanme, es imprescindible Guattari, ¿eh? Entonces, vean el peso de los verdes en Alemania, que han adquirido ahora una función de arbitraje importante en ciertas relaciones de fuerzas políticas. Bueno, y ahora vamos a saltar a la página 172 para continuar con esta lectura Zapping. Y miren la sorpresa que nos va a dar este Guattari. Vamos acá. ¿La respuesta? Sí, no, No, la es la pregunta pregunta. se cierra. Se cierra el circuito, plantearía todavía una pregunta. ¿No piensas que justamente hay algo muy complejo en la manera muy dialéctica en la que todo esto está descrito? Con todas estas referencias a las máquinas abstractas, ¿no crees que todas las concepciones sí se han aprisionado un poco en el formalismo? ¿Se puede llegar a través de estos andamiajes semióticos del inconsciente maquínico, a través de todo este vocabulario no siempre fácil de delimitar al corazón del sujeto, más allá de esta formalización, o hay que pasar por todos estos aparatos? Y él responde, seguro que no. Cuando llamo a esto andamiaje, es porque se trata realmente de andamiajes. Bueno, estamos en andamiajes. ¿Qué es este andamiaje? Pregunta. Podría ser, por desgracia no lo es, como una obra de arte. Lo mejor que hay en Freud es su dimensión literaria. Claro, y pensar que Freud Porque él no estaba... habla de andamiaje, tal vez lo Sí, decíamos, Freud que sí. con Hugo siempre lo decíamos. Sí, De ahí tomamos el nombre de claro. andamiaje. Freud hablaba de no confundir los andamiajes con el edificio. O Claro. sea, que en un análisis los andamiajes son los que permitirían llegar al edificio. Pasa que me parece que Freud pensaba en un fin de análisis, entonces ya era en términos de edificio. Ah, hasta donde puedo entenderlo, porque ¿quién entiende a Freud, no? Pero me parece que la concepción de andamiajes, que le agregamos después nómades, es para insistir en el carácter nomádico de los andamiajes, de andamiaje en andamiaje en andamiajes. O sea que el plural alude al pasaje de un andamiaje al otro y al otro y al otro, sin que jamás haya una obra completamente terminada, En definitiva. construcción, me parece que Sí, en construcción. eh, permanente, Es que el permanente, andamiaje está cuando se permanente, construye, claro, después se permanente. saca. Claro, está bien lo que se dice, pues hay andamiajes, hay construcción y hace falta otro andamiaje. Claro. Y uno dice, ¿y cuándo terminamos? Nunca. ¿A quién se le ocurre que podía llegar a algún lado?
si no llegamos a ningún lado nunca. Lo cual es una gran ventaja, porque cuando vos te das cuenta que no llegas nunca a ningún lado, ya no tenés apremio por vivir. Porque el apremio es cuando vos pensás que estás perdiendo tiempo si no te apurás, porque querés llegar a algún lado. Que no hay de dónde llegar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No. Ah, pensé que no Sí. Esto, la dimensión literaria. Sí, me había olvidado. Freud estaba agobiado cuando le dan el premio Goethe, Ay, sí. porque es un premio a un escritor, y él quería el premio Nobel de Medicina. ¿Puedo decir algo? Claro. Em, Él escribía maravillosamente bien. Tenía una escritura maravillosa. Y a mí me parece que esto es lo que a mí particularmente me pasó y después cuando lo daba en la facultad, ya hace tiempo, em, siempre decía lo mismo, uno se confundía con los casos clínicos más que nada, eran tan maravillosos la forma en que él lo transmitía que parecía una novela. Entonces te extraía del Sí, sí. contexto. Sí, Entonces claro. creo que eso es lo que a él, que era lo maravilloso que tenía, le jugó en contra como en esta Sí, cosa claro. de iniciar algo tan Es nuevo. porque Freud es Freud a pesar de sí mismo. Quizás como todos nosotros insistimos. O sea, Freud es un médico, el tipo tiene que triunfar como médico. Vamos a hablar con Solo de esto, que es especialista en Freud. Eh, Tiene que venir. sí, eh, vamos a invitarlo a Gastasola a que haga una exposición Miguel acá. Miguel Gastiazón, es un Gastasola. miembro de la Es un Escuela miembro de la Mexicana. escuela, que ha hecho un Lo estudio, vamos a ver ahora sí, en en París. Londres, trabajó mucho con los escritos de la hija de Freud. Nos contó una vez cómo lo que se publicó estaba todo digitado por la hija de Freud y cuánto material no quedó. Bueno, las cuestiones de poder que les decía. Pero claro, creo que Freud avanzó a pesar de sí mismo. Y fue un neurólogo. Freud era un neurólogo, trabajaba en un laboratorio. Creo que estaba haciendo un trabajo, una tesis sobre la médula de no me acuerdo qué tipo de pez. Sí, Sí, un neurólogo. Dejar todo por el psicoanálisis, que ni siquiera era, porque tenía que hacerlo. Dejar todo por nada, por una idea, por un deseo. Y bueno, está el deseo produciendo en Freud otro Freud que el que era. Y quizás nunca dejó de ser ese primer Freud que buscaba un reconocimiento. Y por eso entonces Guattari dice, miren que en lo literario encontramos a Freud. Y la verdad que sí, y la sí. verdad que sí. Bueno, un Es poquito más, genial escribir porque me voy quedando sin voz. cosas. Seguí leyéndolo. ¿A dónde? Ahí abajo, no hay una búsqueda de la máquina fundamental. ¿Eh? Ah, le pregunta, ¿no hay una búsqueda de la máquina fundamental o de la ecuación fundamental? En lo que me concierne, verdaderamente no. Claro, acá se escapa de cualquier hilación, causa y efecto, de cualquier fundamento. Gran problema cuando se critica, por ejemplo, el seminario llamado 11 o numerado 11, los fundamentos del psicoanálisis. ¿Es que acaso Lacan hacía fundamentos? Entiendo porque he visto eh, lo que fue una fotocopia del original de la promoción, que se llamaba así el seminario por Lacan, no los cuatro conceptos, que eso es ya más una idea de Miller, sino los fundamentos del psicoanálisis. Acá, para Guattari, no hay fundamentos. Y como nota de color también, cuando Freud no sabe qué hacer con el Edipo, si ustedes se recuerdan, dice que se va al fundamento, que se va a pique, que se va al fundamento. O sea, como se va al origen. Bueno, acá está diciendo definitivamente no hay fundamento. Chao, nos caímos de la universidad. ¿Cómo podría haber algo que no tenga un fundamento? Ni siquiera habría un Big Bang del esquizoanálisis. No hay nada. No se lo propone, hay continuidad. Siempre continuidad. No hay principio, no hay final, hay rizoma. Bueno, uno piensa estas cosas, pero si uno lee teorías físicas que hablan de el universo como el universo plano, no hay principio, no hay fin. Es una cosa que parecen psicoanalistas estrambóticos cuando hablan los físicos. Bueno, sigamos un poquito más.
Pregunta, ¿se puede en ciertos momentos, yo lo sentía siendo a veces perseguido yo mismo por ese vértigo, llegar a encontrar la matriz transversal que permitiría operar en los diferentes campos que has mencionado? Y le contesta, era mi propio problema cartográfico cuando era joven. Estaba atrapado por campos diferentes. Me dije, voy a intentar pegar un poco todo esto, pero no se ha convertido en las 5 lecciones sobre el esquizoanálisis ni en los 3 ensayos sobre las máquinas deseantes. Realmente no. Y bueno, patada a la, Ese, claro, a la forma en que también se construyó eh, la Standard Edition, los escritos de Freud, 3 ensayos para una teoría sexual. Bueno, dicen no, no es la idea. 5 lecciones de psicoanálisis. Bueno, no, no es la idea de Guattari. Vamos a un más. sí. Pregunta, ¿tienes todavía ahora una práctica de análisis? Sí, prosigo una actividad analítica sobre un plano individual y también conmigo mismo. Acá no puedo dilucidar, tengo que pensarlo más, si en esta época Lacan estaba vivo o no. Porque, Ah, claro, porque también conmigo mismo eh, se está analizando, daría a entender. sí. Y yo creo, pero bueno, si lo puedo averiguar algún día se los diré, creo que hasta el final de la vida de Lacan siguió siendo Lacan, como siguió siendo miembro de la escuela de Lacan. Entonces, cuando dice conmigo mismo, me parece que sigue atendiendo a pacientes y se sigue analizando. Pero como yo no quiero enseñar nada, ni siquiera quiero tener seguidores, eh, arréglense ustedes a ver cómo entienden eso. No me gusta que diga conmigo mismo porque es un autoanálisis. Sí, suena así. Claro, entonces vamos a ver en francés cómo está puesto, si lo encuentro. Porque eso no lo busqué. Tienes todavía un Bueno, pero son muchas páginas. tiempo. Bueno, Bien. Ajá, acá voy a llegar. Acá estoy, ¿eh? hasta 20% verdaderamente no. Tienes todavía. Oui, je poursuis une activité analytique sur un plan individuel et aussi avec moi-même. Bueno, y Sí, también conmigo mismo. sí, Así que no puedo dilucidar. Quedará a la interpretación de cada uno. Seguimos un cachitín más. sí, sí. No, que quiero llegar Bueno, a un lugar. acá. Sí. Pero no separo esta actividad de mi intervención en cierto número de grupos y de instituciones. O sea, no solo con él, sino Claro, con es una continuidad. Él tiene una continuidad, ¿no? De los grupos donde él va, sigue siendo él. Como Edith Piaf. ¿Piensas que todavía hoy es también algo que se dice a partir de un momento y ya se había dicho en el 68? ¿Se puede trabajar en instituciones? Yo quería llegar hasta acá. Lo que viene ahora me parece genial. Ah, ya sé. Y le responde, no tenemos elección, caramba. ¿Qué querría decir no trabajar en instituciones? Un analista que recibe clientes en su consultorio está en una Pero institución. está claro, por supuesto. Yo no trabajo en institución, atiendo mi consultorio. El consultorio es una institución. Acá dice, una institución estallada, pero una institución que tiene fuertes lazos en la cabeza del público, Claro. en la cabeza de los médicos generalistas, en la cabeza de los medios de comunicación. Es incluso una forma especialmente temible de institución. Es brutal lo que está diciendo. Está diciendo que un consultorio puede tener más poder que una institución de 25 pisos, con 500 profesionales. Cuando uno pensaría lo contrario, no, yo tengo una práctica liberal, me alejé del hospital, me alejé de esto y de lo otro. No obstante, un consultorio puede tener, si se hace un ejercicio del poder, que reconozcamos que ya Lacan había advertido de esto cuando habla de la dirección de la cura y los principios de su poder. Es decir, a condición de no utilizar ese poder. O sea que la práctica analítica, esquizoanalítica si quieren, se funda en el rechazo al poder. Por eso les decía, psicoanálisis en la universidad es un gran problema. Si ustedes me dicen, es optativo,
nadie está obligado a cursarlo, nunca jamás se va a pedir un examen de eso. Bueno, podría haber ahí un semillero, podría haber un lugar, un locus, donde la universidad se promoviera la posibilidad de debate, de diálogo, pero las materias psicoanalíticas, en la UBA psicopatología es una materia filtro. Les preguntan qué es un significante, los 3 tiempos del Edipo, y lo tienen que repetir. Y van con miedo a rendir, tiemblan. Si alguno de ustedes ha analizado a algún alumno que esté cursando, psicopato es el horror, y están contentos los profesores de que eso sea así, de que sea un horror para el alumno, de que sea bien difícil, que sea el filtro de la carrera, que sea el muro que hay que atravesar. Cosa que se corre del psicoanálisis de una manera. Lo que la otra vez no me acuerdo quién dijo del cartel que estaba en la marcha de las universidades. No, no dejen de dar clases, todavía no entendía Lacan. ¿Te acordás que alguien lo dijo? No me acuerdo quién. Yo lo había visto. Claro, sí. Bueno, vamos ya terminando, ¿eh? Acá. ¿Cómo se organizan concretamente? ¿Pero qué página? 176. ¿Cómo se organizan concretamente las prácticas institucionales a las que se refiere? Le preguntan. Pregunta tramposa por excelencia. Acabo de empeñarme en explicarle que no hay protocolo ni modelos y me pide un modo de empleo. Propóngame una situación concreta. Dígame cómo está agenciada, qué relación de encarnación mantiene con ella. En tanto que yo mismo esté conectado con vuestro propósito, que tenga ganas de interesarme en él un poco más de cerca, y por qué no, de ir a verlo in situ, la cuestión cambiará de naturaleza. Ahora sí, por acá. Ahí. Ahí donde existiría una expresión unívoca, se afirmará una polifonía de la enunciación. Maravilla que vamos a repetir. Ahí Ahí donde donde existiría una expresión unívoca, se afirmará una polifonía de la enunciación. Acá está haciendo alusión a un lingüista danés, Oswald Ducrot, que habla del sujeto polifónico. La polifonía, es decir, cuando alguien habla, hablan varios en uno. Hay una polifonía del decir, ni siquiera un sujeto dividido entre lo que dice y no sabe qué dice, sino una multiplicidad, una polifonía, donde uno ya no podría decir esta palabra es mía porque se dicen muchas cosas y hay muchos que hablan allí cuando hablamos. Dale, Estelita, que ya terminamos. no sé, Ahí donde existiría una expresión unívoca, se afirmará una polifonía de la enunciación. Más abajo, más abajo, más abajo. ¿Eso es para mí? Eso es para mí hacer trabajar el inconsciente. No es simplemente descubrirlo, sino en principio y ante todo llevarlo a producir sus propias líneas de singularidad, su propia cartografía de hecho, su propia existencia. En resumen, no hay receta. ¿Qué lo vamos a hacer? No hay receta. Podemos cocinar con una receta, podemos hacer muchas cosas con recetas, pero psicoanálisis, esquizoanálisis, análisis, no tiene receta. Es una praxis. Es cierto que Lacan ya lo decía también en el seminario que mencioné antes, que es ante todo el psicoanálisis una praxis. ¿Sigo yo? Sí. Podemos decir entre nosotros que volvemos a caer sobre la práctica institucional clásica. Y dice Guattari, concédeme que jamás dije lo contrario. Pero de todos modos, hay que precisar que la práctica institucional corriente, no analítica, falla con frecuencia en la interpretación de las singularidades. El silencio de un catatónico puede formar parte, quizás incluso constituir una pieza maestra de un agenciamiento de enunciación institucional. Toda esta dimensión de la singularidad prepersonal está a menudo demasiado separada de las dimensiones grupales. Y ahora terminamos, ¿eh? El interés de los desarrollos teóricos prácticos de Uri y de Tosquel es que ellos se esforzaron en dejar su lugar al no sentido, a la significancia institucional, a la palabra vacía.
o a lo que Lacan apuntaba con su teoría generalizada del objeto A. Wow, ¿no? O a lo que Lacan apuntaba con su teoría generalizada del objeto parcial, objeto A. Aquí hay un corrimiento del objeto parcial, en Lacan el objeto es parcial. Es fácil de explicar eso y es porque el objeto y la pulsión no constituyen un todo, porque no hay encuentro. Entonces, siempre el objeto de la pulsión va a ser parcial respecto de una posible completud en su encuentro con la pulsión. Ahí me salió demasiado profesorado. Sí. Demasiado profesor. Sí, pero bueno. Eso, vestigio de otra época. No, ese avance de la pulsión contornea el objeto, dice Lacan. No lo puede atrapar. Entonces, hay una parcialidad siempre. Toda pulsión transita por los bordes. Nunca puede lograr una totalidad. Entonces, el objeto A, de alguna manera, destituye la posibilidad de una totalidad, a la cual, digamos, aspira cierto yo, o cierta construcción yoica. A veces capitalista, ¿no? Esta idea de que uno puede tener toda la plata para estar tranquilo, ese todo, ese falo, que de obtenerse nos dejaría por fin contentos y tranquilos, pero quizás absolutamente estériles y sin producir nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pasamos a el último tiempo que nos queda a escuchar también ustedes lo que puedan. Ah, había preparado una poesía de Jacques Prévert. Voy a hacer una traducción en vivo. Esa traducida. Sí, sí, la voy a traducir. Se llama el acento grave, que es uno de los acentos en francés. Hay uno que va por un lado Y el y otro que grave va va para al el otro. revés, al revés del que conocemos. Es importante los acentos en francés porque si no la E no suena. Solo suena estando. Bueno, hay excepciones porque si hay una R también suena. Siempre lo sé. Bueno, el profesor. Imagínense un aula, ¿eh? Alumno Hamlet. El alumno Hamlet, sobresaltado. Sí, perdón, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se trata? ¿Qué ocurre? El profesor, bastante molesto. ¿No me puede decir simplemente presente como todo el mundo? ¿Es acaso posible que usted esté siempre en las nubes? El alumno Hamlet. Ser o no ser en las nubes. El profesor. Ya basta. Basta de melindres, basta de dar vueltas. Conjugue ahora mismo el verbo ser, como todo el mundo. Es simplemente lo que yo le pido. El alumno Hamlet. To be, el profesor. En francés, por favor, como todo el mundo. El alumno Hamlet. Bien, monsieur, ok, señor, lo conjugo. ¿Soy o no soy? ¿Soy, tú eres o no eres? ¿Él es o no es? ¿Nosotros somos o no somos? El profesor ya excesivamente descontento, molesto. Pero es usted quien no está, es usted quien no es, mi pobre amigo, el alumno Hamlet. Exactamente, señor profesor. Y ahora hacen un jueguito con el acento este que decía Estela, porque U en francés, O con una U puede ser O, pero O con una U acentuada es ¿dónde? U tú, ¿dónde estás? Dice exactamente, profesor, estoy donde no soy. Es lacaniano, parece. Y en el fondo, esa es la reflexión. Ser donde no puede ser. Ser donde no se puede ser. Quizás sea esa la cuestión. Es magnífico. Jacques Prévert. Me metí un poquito con la biografía de él, porque es de entreguerras. Nacido en el año 1900. Es fantástico Jacques Prévert. ¿Se acuerdan que habíamos leído también una poesía de alumnos en clase donde se produció una deconstrucción enorme? Que están cantando 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, y un alumno se distrae porque ve un pájaro, mira al pájaro y le dice, pájaro, salvame, como que está aburrido, no aguanta más. Y el pájaro desciende y se pone a jugar con el chico. Claro, el profesor medio se enoja y él lo esconde en un pupitre. Pero el pájaro canta y todos los demás alumnos empiezan a escuchar el canto del pájaro. Y el profesor sigue, 8 más 8, 16. Hasta que hay un momento, dicen que Prevert escribe para ser leído.
que encontró una manera de escribir hablando, como si no hubiera distancia entre lo que escribe y lo que habla. Son textos para leer. Y entonces ya 8 y 8 no hacen más 16, ni 4 y 4 hacen más 8, ni 2 más 2 hacen 4, y uno se van. Y entonces viene la parte más bella de la poesía que dice, y el pupitre vuelve a ser árbol, la pluma vuelve a ser pájaro, la tiza vuelve a ser arcilla. Toda una deconstrucción, que para mí ahí está encriptado, les diría, el pensamiento de Guattari. Es un abuso que diga esto. Pero en esa deconstrucción donde no hay modelo alguno, donde la pluma vuelve a ser pájaro, donde la tinta vuelve a ser agua, donde la tiza vuelve a ser arcilla, donde el pupitre vuelve a ser árbol, no hay ninguna modelización. Cuando se habla de flujos, son los flujos. Sería el inconsciente vivo, plenamente. Bueno, y ahora sí, ya, quien quiera decir algo, creo que Alicia tenía la mano levantada hace un montón. Ya se le Le quedó cansó. rígida la mano. Baje la mano. Te escuchamos, Alicia. Eh, bueno, me gustaría tomar el primer texto eh, y, y se relaciona con el último. Eh, Cuando analizábamos o analizaban opinión intelectual, ¿no? Y decías esto que lo intelectual que produce mercado, venta de editoriales, domina, regula. Cuando dijiste intelectual, cuando se analizaba esto, opinión intelectual, eh, a mí me resonaba, y lo había puesto como pregunta, si intelectual entraría a la universidad. ¿Por qué digo esto? Por lo menos la Universidad de Buenos Aires, que es la que tengo experiencia. En la Universidad de Buenos Aires, en la época entre el, entre el 64 y el 68, yo entro a la universidad. La universidad, en realidad, la Facultad de Psicología estaba dentro de la Universidad de Filosofía, Exactamente. de Filosofía. Bueno, eh, bueno, muchísimas materias y muchas materias de filosofía y materias de medicina, cursábamos en medicina. Después viene la época de la represión, bueno, se cierra la facultad, después yo vuelvo, ya con varias materias, y bueno, con la democracia. El antiedipo era, y hasta hace muy poco, blasfemia al psicoanálisis. Eh, entonces, eh, hay un periodo en el que, por suerte, entro en el hospital. Y ahí lo que encontré es eso, esto último, eso transversal, esa polifonía que encontré en la institución, en este hospital, en el Hospital Moyano. Entonces, es cierto, psicopato es una materia, todavía sigue siendo, es una materia puente, pero yo estoy descubriendo a, a, a Guattari a través de estos encuentros. Eh, Alicia, ade- déjame decir, sí, sí. eh,
Viste que uno mide el tiempo y pasaron 40, 30 años. Sí, Yo di una serie de seminarios en la UBA sí. por invitación de estudiantes. Ujú, Sería 89, 90, por poner a- algún periodo de tiempo. Unos 3 años. Y hubo uno en particular que lo dediqué al Antedipo. ujú. Fue el menos concurrido. Nosotros éramos muy concurridos, te hablo, bueno, conocés la UBA, en el aula, en Independencia, el aula más grande, el aula magna de Independencia estaba llena. Porque transitaba mucho por el centro de estudiantes porque había mucha libertad. Después lo di en extensión universitaria, donde di el Antedipo, vino menos gente, y aún en esa época Antedipo era, conozcamos la mala crítica que se le hace al psicoanálisis, la crítica errónea, pero con una salvedad. Era una mala crítica porque era crítica, porque no podía haber ninguna crítica buena del psicoanálisis, porque no se lo podía criticar. Entonces, cualquier crítica iba a ser mala. Con lo cual, o hablabas bien del psicoanálisis, o eras un descastado, por ponerlo en ciertos términos. Esto en un punto. Luego el hospital, yo trabajé también en hospitales. El hospital siempre estuvo medio como en guerra con la universidad. Como que el saber estaba acá o estaba allá, porque acá estaba el saber clínico, allá el teórico, acá se aprende, allá no. Y es cierto, me parece que en los hospitales había más libertad, porque el psicoanálisis igual era visto como algo marginal, no científico, como una manifestación más artística. Y acá te junto lo que vos estabas diciendo, me parece. Psicopatología debiera ser una materia que tenga poco de psicoanálisis, o casi nada. Y hoy en día es casi sinónimo de psicoanálisis. Y es medio loco, porque hoy hablaba de psicopatología, pero de la vida cotidiana. O sea, ya hay un esfuerzo en Freud en psicopatologizar el psicoanálisis cuando te habla de psicopatología de la vida cotidiana. ¿Qué entendemos por psicopatología de la vida cotidiana? Que estamos todos locos, que todos tenemos sufrimientos y que las singularidades no constituyen estructuras. Y lo que se enseña es neurosis, psicosis y perversión. Un cuadrito, un modelo, un fundamento. Y creo que eso es lo que no funciona y lo que es difícil de decir y suena hasta antipático criticarlo. Pero Y en bueno, las tampoco escuelas, uno... en muchas escuelas, actualmente, de escuelas de psicoanálisis, no hay un desprendimiento un corrimiento del Edipo, ¿no? Del falo, No, ¿no? No, no. no hay un corrimiento. Nosotros Porque tenemos a que veces, pensar que, claro, que esta escuela es una escuela abierta, la cola también. que, que no... Y gente muy formada, ¿eh? No, no es una crítica, es una Pero posición. más allá de los defectos que uno pueda encontrarle, que siempre los va a encontrar, la cola caní está fundada en algo que hay que ver si se respeta, pero sería bueno que se respete, una sola categoría de miembro. Sí, sí. Y eso cambia todo, porque al haber una sola y única categoría de miembro, Mm, por lo menos mm, desde el enunciado, Ah, no hay adherentes, titulares, mm. aquello que en el fondo criticó Lacan, hablaba de los zapatitos, ¿no? Hacía toda una broma de los que estaban más arriba, más abajo. Entonces, al haber una sola categoría de miembro, cada miembro se sostendría en su propia producción, más allá de los debates y las críticas. Te estoy diciendo una posibilidad. Y sí debo decir que jamás me dijeron, no digas esto. Nunca, en 20 años. Sí, es verdad que me han impedido algunas cosas, pero nunca me dijeron, esto no lo puedes decir. Y como yo estuve en mayéutica y en el simposio del campo freudiano, sí te decían, hay que estudiar esto, hay que leer esto, hay que leer lo otro. Chamorro decía, vamos a leer esto, hay que leer eso. Y era así. Entonces, con Lacan lo que tiene es que, por lo menos hasta estando en vida Lush, porque la escuela va a tener que ver cómo asimila la muerte de Alush, porque era una producción importante que había allí. Y Alush al principio era un gran crítico de las recetas.
Hemos estado en seminarios, Alicia, donde la luz decía, el analista es el anti-experto, el analista es un paria, ¿te acuerdas? Un lugar marginal. Bueno, veremos cómo seguirá. Lo que a veces pienso, como se decía, el porvenir de una ilusión, pienso que el porvenir del psicoanálisis no es bueno. No es bueno porque la inteligencia artificial está avanzando, no porque reemplace el consultorio, sino porque va dejando de ser interesante para los jóvenes, que creen que son revolucionarios y en el fondo no lo son. Es un poco lo que en el Mayo francés, ya que hablábamos de 68, Lacan sigue dando su seminario y lo interrumpen y le dicen, ¿qué hace usted acá en aulas en vez de estar en la calle? ¿Qué va a hacer usted por la revolución? Y ese juego tan conocido cuando Lacan le dice, ¿qué va a hacer el psicoanálisis? ¿Qué va a hacer la revolución por el psicoanálisis? Ustedes entonces, porque si no ustedes lo que desean es cambiar de amo. Este es el punto. Sacamos un amo, pero para poner otro amo. Y si hay un amo, ¿qué posibilidad hay de creación de lo que estamos hablando? Lo que leía Estela junto conmigo, es un Guattari que, ¿dónde lo encontraron como amo? Dijo en algún momento, no, porque me parece que hay que hacer esto y lo otro. No, no, dice, más bien parece un tipo que está tanteando, está viendo cómo arma algo. Bueno, creo que este es el desafío de quienes pretendamos seguir en esto y mantener esta llamita prendida de lo que se llama psicoanálisis, que por supuesto que lo ubicamos en Freud con la idea del inconsciente, que lo seguiremos en Lacan con la idea del individuo, que también es fantástica, y que con Guattari se vuelva a poder mantener encendida esa llama, sin perjuicio de otros nombres también, ¿eh? No es que no están otros nombres, Alush, lo que uno quiera poner, pero en esa línea de esa deconstrucción que les contaba de la poesía de Jacques Prévert, o de el alumno Hamlet cuestionando la ontología, ontos. ¿Dónde se es? En las nubes. Y vemos de un otro campo que no es el psicoanálisis, muchas veces explicaciones, es como si el psicoanálisis se explicara de un campo exterior a él, y fuera imposible de explicarse desde el campo interior, porque te topas con los fundamentos, las recetas, el nudo de tres, el nudo de cuatro elementos, qué sé yo, tantas cosas que estuvimos obligados a ver, ¿no? El esquema lambda, el esquema R, me los conozco todos. El grafo del deseo, grafo uno, grafo 2, grafo 3, grafo 4. Partís del sujeto, llegás al ideal, mm, digamos los dos vectores que cruzan. ¿Pero de qué sirve eso? Ejercicio de memoria. O sea que la receta lo que hace es impedir, como les decía antes, es poner el insectario al psicoanálisis mismo y condenarlo a una anatomía, pero la anatomía es de los muertos, por lo menos la disección. La anatomía del vivo es compleja porque los músculos en movimiento, ¿cómo se estudian? Un gran problema que la medicina empiece por la anatomía, cuerpos muertos. Bueno, si quieren decir algo y si no, vamos a ir terminando porque ya estamos cansados. Muy breve. Claro, Con res- ok, mira, ok. Con respecto a lo de la receta, me hace ruido pensar que segrega, excluye detalles del discurso del sujeto. O sea, porque se parte de la academia o del... Y que bueno, en un poco Freud también coadyuvó a esto. Recuerdo cuando él hablaba respecto a lo que tenía que ser el psicoanálisis en cuanto a los nominados psicoanalistas en su época, con respecto al Edipo. Quien no lo tomaba el Edipo, él lo llamaba el Shibboleth, ¿no? sí, Y no sé, sí. este recuerdo también me lo articulo con lo que decían de la Facultad de Psicología. Parecería que algunas facultades han construido su propio Shibboleth en cuanto a la psicopatología.
Si no se Vos habla de conocés, psicopatología, conocés la historia del Gibolet, qué pasaba sí, cuando eran el enemigo, lo mataban. sí. Entonces, si no hablan de psicopatología, pues no son enemigos, son enemigos. Ok. Exacto. Claro, sos enemigo, pero además te matan como psicoanalista. No sos psicoanalista, que es la primera, digamos, ataque que te van a decir. Ah, bueno, pero vos no sos psicoanalista. Si dejás Ujú. el Edipo, fundamento. Es como religioso, ¿viste? O Es partidista. religioso. Es una macana en el Vos sentido o no sos, que el psicoanálisis puede, no sé qué palabra usar, evolucionar, enriquecerse, encontrar conexiones rizomáticas, escuchando disensos, escuchando críticas, ampliando, porque basta ver los niños, que evidentemente los padres son muy importantes, no digo que no, claro que sí, pero hay un montón de otras cosas que también son muy importantes. Hoy le decía a un analizante, le digo, bueno, pasa que se ve que para tu hija vos no sos todo, tiene otras cosas en la cabeza. Claro, yo le decía, es tu éxito, que no seas todo para ella. Y son las Que digo, mutaciones de la sí. época con el efecto en los sujetos, en las personas. sí, sí, personas, cada palabra tiene un inconveniente. Yo creo que el inconveniente que tenemos, Omar, es el uno, el que nos pensemos como un ser redondo, como una esfera, como con un principio y un fin, Sí, como si un tuviéramos uno decantado, con un origen algo Se así. acaba. Exacto. y un fin similar. Nací, crecí y me morí, y eso es todo. Esa línea Sí, evolutiva, esa línea de... ¿no? sí, nacer, vivir, reproducirse y morir es algo La que está por receta, ahí ya que hablaba todavía. de... Bueno, la Religión. receta, Omar. Exacto. Entonces, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, vamos tildando los casilleros, de lo que podríamos llamar un existir exitoso, aunque no sea feliz. Y, y si fuéramos más que uno, y si hay una polifonía, y si el ser es múltiple, ¿acaso cuando dormimos somos los mismos que cuando estamos despiertos? ¿Soy el mismo en el consultorio que cuando voy a jugar a la paleta en el club? ¿O cuando estamos caminando por la playa? ¿Soy el mismo? ¿Será que Pessoa, cuando pensaba heterónimos, Genio. está tocando algo de esto y entonces no son seudónimos, son heterónimos? Claro, estas identidades paralelas sin que esté psicótico, para dejar de lado la psicopatología cachata, porque etiqueta. ¿Será que hay más de un Eduardo en Eduardo? Si ustedes recuerdan cómo empieza Mil Mesetas, y si este es un libro escrito de a dos, aunque somos más que dos, en sí mismos somos todos un grupo, un montón, y dicen de Les Iguatari, mantenemos nuestros nombres solo por costumbre. Porque el nombre también te junta a una persona. Soy Eduardo Bernasconi, Omar Rodríguez, Alicia, iPad, como decimos nosotros, porque dice iPad. Marco Antonio, ¿no? Cada uno. Pero ¿y si fuéramos más? Y es que creo que somos más. Claro. Creo que hay una identidad que se deconstruye permanentemente. Está en un proceso permanente. Y si la muerte no es más que el cambio de alguna de estos fragmentos, porque también la idea de un yo, de una persona, de un ser que nace y muere, angustia y enloquece. Me voy a morir, voy a perder mi vida, ¿qué viene después? Pero en un mundo fragmentario, ¿qué lugar tiene la muerte? Bueno, delirios, ¿no? Por supuesto que uno llega pensando estas cosas. Bueno, hasta acá llegamos. Ah, Julio, perdón, antes de cerrar. Disculpa, no había la mano. No, no te demos, ahora sí. Muchas gracias. Solamente es una frase la que quiero decirles. Y retomando en cuenta cómo inició usted la sesión el día de hoy, nada más ponernos a reflexionar qué tan contemporáneo podríamos hacer al psicoanálisis ahora. La contemporaneidad del psicoanálisis. Hasta ahí la dejo. Ah, Así de bueno, simple.
toc, Genial, claro. estás haciendo una síntesis de... Genial. No, pero Sí, es fantástico, porque estás abriendo una puerta a algo sí. infinito que podríamos llegar para pensar. Y bueno, Lo que siempre decimos que el consultorio está abierto, el y consultorio lo está que nos abierto. rodea implica también ese análisis. Está muy bueno lo que Es decís, Julio, buenísimo, porque claro. no puede no estar presente los contenidos epocales, ¿no? De cada tiempo, de cada momento. Eh, Veremos qué hacemos con la inteligencia artificial, veremos qué hacemos con los cambios que a veces nos superan. Pero más allá de eso hay algo que sí se mantiene para mí, sin perjuicio de lo que dijo recién Julio, que está Sí, fantástico. El que sufre que nos viene a consultar. sí. Siempre tuve un interés particular por la clínica. Si entendemos la clínica en el sentido griego de estar al lado de clinos, cliné, ese que sufre, que está atravesado porque es en las nubes. Que de hecho, ¿cuántas veces se ha dicho, ¿qué estás en las nubes? O sea, lo de prever es Esa es la genial. opción. Claro, que está en las nubes. Él dice, cero no ser en las nubes. Claro. Cuando nos distraemos, ¿dónde estamos? Uy, me distraje. ¿Dónde estaba? Uh, ¿Dónde estaba cuando me distraje? Y cuando dejo de distraerme, ¿dónde estoy? Acá, apresado en una identidad. Y tanto que uno se preocupa, no me quiero olvidar las cosas, no me quiero distraer, tengo que estar déficit de atención, no, porque la psicopatología Olvídate. produce cosas monstruosas. No, porque además, Los déficits de atención, todas estas cosas sobre los chicos, no, pero no, peor, eso es lo que quiero decir. Empezaron con los niños y ahora como el mercado tiene un límite, ahora los adultos descubren adultos con déficit. Que cómo no se los descubrió antes. Horror, entonces los medicamos ahora. Gente de 50 años que viene y te dice, sí, me diagnosticaron. es cierto. Y Es toman cierto. Ritalina de lo lindo, ¿no? Como si fuera, qué Bueno, ese es fantástico. el mecanismo de poder. Y la verdad que distraerse, salirse de estar en las La nubes, luna de Valencia, me es la luna de decía Valencia, de la chica. Estás en la claro. luna de Valencia. Bueno, decían que el amor, porque el amor también es un posible universo de referencia, decían que cuando uno está enamorado, está en otro mundo, cabecita de enamorado, ¿no? Y bueno, estas son las cosas. ¿Por qué patologizar estas cosas y por qué temerles? No me quiero distraer, voy a tomar una medicación, voy al centro tal a que me mediquen para que Una no vez, perder memoria ni perder atención. una vez vi un cartel en la calle que decía, no me olvido de las cosas, tengo memoria selectiva. Me parece fantástico. No es Bueno, que me olvidé. tenemos que dejar. Abrazo a todos, nos volvemos a ver entonces En junio. en junio, Muy bien. después de nuestra andamiaje lacanianos en París. Así que hasta la Ok, próxima. un Un paréntesis, gusto en felicidades, verlos. Eduardo. Fue tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños, ahora voy a brindar. Me Por queda un eso, tiempito para un brindar. abrazo. Abrazo. Bueno, Bye. Chau, chau, Manolo. Adiós, hasta la vuelta. hasta la próxima. A la próxima.